Vamos a buscar Juan 17 y lo tenemos ahí. Vamos a hablar de esto que es la iglesia que soñó Jesús. Hay una palabrita que noto que entre los cristianos no manejamos muy bien, porque es una palabra que tiene distintos sentidos en distintos contextos, y es la palabra juzgar. Tenemos un lado donde tomamos un versículo, hay un versículo que dice no debemos juzgar a los demás. Jesús lo dijo, no debemos juzgar a los demás. ¿Qué significa eso? Significa que no debemos ponernos en el lugar de juez sobre la vida de los demás. No tenemos el derecho, no tenemos la capacidad moral para definir cómo está el corazón de cada ser humano. Nadie conoce el corazón de nadie, ¿sí me explico? Entonces no tenemos ese derecho, pero el mismo Señor Jesús dice, juzguen con justo juicio. Bueno, decías, hermano, o sea, no juzgamos o juzgar en este sentido tiene la idea de tener criterio, tener la capacidad de decir que algo está bien o algo está mal. ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez recibe las pruebas de los abogados y él toma una decisión, decide quién es culpable y decide quién es inocente. Juzgar no solamente tiene la dimensión de señalar a otro, que eso es lo que no debemos hacer, sino que tiene la dimensión de tomar decisiones. Cada vez que usted decide, está juzgando. Usted dice, hoy me voy a poner los zapatos rojos o cafés. Ahí está, tomando una decisión. Hoy me voy a levantar para ir a la iglesia o me voy a quedar viéndola acostado en YouTube. Ahí está, tomando una decisión. ¿Saben algo muy interesante? La palabra en griego para juzgar es la palabra krino. Ese es el verbo y el sustantivo les va a sorprender. ¿Sabes cuál es el sustantivo? Crisis. Crisis. ¿Cuál es el momento, los momentos de la vida que más nos ayudan a decidir? Las crisis. Llevamos 2 años y pedazo atravesando como humanidad una crisis sin precedentes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan todo lo que nos prometimos al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todas las imágenes que salieron de nos vamos a volver a abrazar, vamos a salir mejores? ¿Y sí? O sea, usted va por el tráfico en Bogotá y la gente lo cierra y uno dice, bendición. Qué alegría que me cerraron. Sí, la gente, o sea, hoy en día las familias son más unidas, se abrazan, celebran cada momento. ¿Para qué los celulares? ¿Para qué los celulares? Por favor, dejémoslos a un lado porque estamos viéndonos los unos a los otros la cara. ¿Sí? Se dieron cuenta que nos prometimos que la crisis nos iba a cambiar. Y eso no es cierto. Quiero que se ubiquen temporalmente. En marzo del 2020, todo está cambiando. Están cerrando absolutamente todo. No sé si recuerdan sensaciones de ese momento. Yo recuerdo cuando hicieron el simulacro el primer fin de semana donde iban a cerrar todo, que yo me levanté y un silencio tan absoluto. Yo sentí miedo, ¿verdad? O sea, a mí que me gusta Walking Dead, yo dije, parce, ¿a qué hora salen los zombies? Y aquí llegamos, ¿sí me entienden? Vean lo que dijo el luchador Hulk Hogan en esa época. En apenas unos meses, Dios nos ha quitado lo que adoramos. ¿Desean adorar deportistas? Cierro los estadios. ¿Adorar músicos y artistas? Cierro teatros. ¿Quieren adorar el dinero? Cerraré la economía. ¿Quieren adorar un edificio? Haré que no puedan ir al templo. Yo sé que Hulk Hogan no es la panacea de la filosofía, ¿sí? Usted no lo va a citar en el ensayo de doctorado, ¿sí? Pero esto que está diciendo es muy profundo, muy profundo. Porque existe una alta posibilidad, la sensación que yo tengo es que muchos de nosotros pasamos por la pandemia como si fuera una pausa. Es decir, esperamos que esto se acabara para reiniciar la vida como la llevábamos. Y eso quiere decir que la crisis pasó, pero nosotros no pasamos por la crisis. Nada en nosotros cambió. Como iglesia, ¿qué nos prometimos en ese momento? Vamos a estar más unidos,
vamos a estar más juntos. Qué alegría cuando volvamos a reencontrarnos. Yo creo que las crisis son momentos donde Dios habla al corazón para recordarnos lo verdaderamente importante. Si ustedes lograran encontrar un momento de crisis de una persona y la oración de esa persona en un momento de crisis, ustedes van a encontrar lo que anhela esa persona. ¿Han orado en crisis? No los rezos insípidos que a veces oramos como, ay Señor, gracias por los alimentos, amén. No. Hay oraciones muy sinceras que no se expresan con palabras. A veces hay oraciones más sinceras en un hospital que en una iglesia, ¿sí o no? Crisis. O sea, imagínense ustedes que supieran que hay una noche previa a su muerte. ¿Ustedes por qué orarían? Si ustedes supieran que se van a morir, ya al otro día se mueren. Ustedes orarían por lo más. ¿Usted qué pediría en la camilla al borde de la muerte? Tráiganme los extractos bancarios. No. Y se dan cuenta que invertimos un montón de tiempo en la plata. ¿Usted qué pediría? Pediría a sus hijos, a su familia, a sus amigos, ¿sí o no? El corazón de una persona se ve reflejado en sus momentos de crisis y en las oraciones que hace en el momento de crisis. Juan, capítulo 17, versículos 20 a 23. Jesús, una noche antes de morir, Juan, en una especie de espionaje sagrado, nos muestra lo que oró Jesús. Jesús oró por él, oró por sus discípulos, y quiero que sepa algo, oró por nosotros. Juan 17, del 20 al 23. Dice así: no ruego solo por estos, está orando por sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que todos sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Pregunta básica de estudio bíblico: ¿cuál es la palabra que más se repite en este momento? Uno. ¿Qué es lo que Jesús quiere para la iglesia? Que seamos uno. Jesús nos dio el método evangelístico por excelencia. A veces nosotros nos matamos la cabeza: ¿y cómo hacemos para que más gente llegue a la iglesia? ¿Qué estrategias? Entonces pongamos luces. Listo, ponemos luces. Entonces pongamos músicos fantásticos. ¿Qué tenemos músicos fantásticos? Entonces tengamos un edificio más grande, que tenemos un edificio bellísimo. Pero Jesús dijo que todo eso es cosmético si no pasa lo que tiene que pasar. Y es: el mundo va a creer si la iglesia es una. Y quiero que se den cuenta de algo que es muy poderoso. Ahí se habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios es una cosa gigante. La gloria de Dios, no sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, Moisés, cuando vio la gloria de Dios, quedó iluminado, ¿me entiende? La gente no lo podía ver a él. Tan pronto ven la manifestación de Dios, dice: nosotros no queremos escucharlo, eso es terrible. Al lugar santísimo usted no podía entrar así como quisiera. Al lugar santísimo, si usted entraba como quisiera, ¿sabe qué pasaba? Fin de la historia. Porque la gloria de Dios es algo tan poderoso que consume cualquier cosa que no sea perfecta. Y Jesús le dio la gloria a la iglesia ¿para hacer milagros? Sí. ¿Le dio la gloria a la iglesia para expulsar demonios? Sí. Pero la mayor manifestación de la gloria de Dios en una iglesia es que la iglesia sea una. Lastimosamente, nos dividimos con una facilidad extraordinaria. No sé si se acuerdan, ¿quiénes aquí llevan más de 30 años de ser cristianos? ¿Sí?
Uy, muy bien. ¿Quiénes nacieron en la iglesia? Yo nací en un hospital, es mucho más seguro que nacer en una iglesia. Entonces, siempre es bueno ese chiste. Yo no sé si se acuerdan, la batería fue un motivo de división de iglesias. Yo estaba bebé en esa época, de verdad. Yo me acuerdo que había iglesias, los que pensaban que esto era del demonio. Algunos lo llamaban el tarro de Satanás. Y en serio, hubo iglesias que las que tenían batería, los posmodernos, se está entrando el chuki a la iglesia. Y los que mantenían el órgano, algunos gigantescos, y los himnarios y demás. Y hubo división de la iglesia por los de la batería y los de no la batería. Y después hay divisiones de la iglesia por los resentidos y los que les gusta pastorear a los resentidos. Y hay división de la iglesia por cada cosa. A mí me sorprendió, recién yo llegué aquí a la colina, había unas señoras, ya no están entre nosotros por distintas circunstancias, pero siempre hemos tenido dos entradas. Cuando estaba la casita antes aquí, la casita que no era una casita, era grande, ¿sí? Que había un desnivel y yo me descalabré como 6 veces ahí en el desnivel. Entonces, la entrada, yo no sé si se acuerdan, había un antejardín grande. ¿Se acuerdan de qué color era la puerta de allá afuera? Verde. Y la entrada de por aquí atrás, que también la puerta es verde. Siempre se han servido empanadas como parte de nuestra espiritualidad y se sirven allá adelante. Y estaba en la carpa. Un día a mí se me ocurrió lo siguiente. Yo me daba cuenta que entraba una señora por aquí y siempre, ineludiblemente una persona, a pesar de que le era más fácil entrar por acá, daba toda la vuelta para entrar por aquí atrás y se hacía aquí atrás, y apenas acababa el servicio salía para allá. Yo dije, oiga, deberíamos hacer algo para que todo el mundo salga por allá, por lo menos se saluden o algo así. Entonces yo cerré con candado esa puerta allá. Ideas de pastores, brillantes, ¿sí o no? La gente va saliendo, toda la cosa. Ese día me tocaba cerrar a mí, y cuando voy, encuentro a la señora allá en el bordecito así. Y yo, ¿qué le pasó? No, yo esperando aquí que me abran. Pero está abierto hace media hora allá afuera, porque... No, en serio, hubieran hecho un hallazgo arqueológico y la encuentran ahí, quietica, sí, a la señora. ¿Por qué no salió por allá? No, es que por allá entra Francisca y yo no quiero cruzarme con esa señora. ¿Por qué? Es que ella habló mal de mí hace 5 años. ¡5 años! Señora, usted estaba ya petrificada por una vaina que ocurrió hace 5 años. Es incapaz de entrar por la misma puerta por una persona que le hizo daño hace 5 años. Somos muy buenos para justificar nuestros rencores. Somos muy buenos. Y lastimosamente, esto se convierte en la oración incumplida de Jesús. Somos muy buenos para ser uno individualmente, pero no ser uno entre nosotros. ¿Cómo se puede sanar eso? En su Biblia, vaya a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, desde capítulo 13 empieza una serie de enseñanzas y reflexiones que es la última noche de Jesús con sus discípulos. Juan capítulo 13 comienza con Jesús lavando los pies de los discípulos y todo lo que se desprende ahí hasta el capítulo 17, ¿vale? Y en esta última cena, en el último momento que está con sus discípulos, Él les quiere dar la última enseñanza y les enseña cómo deben amarse. Quiero que vean la relación que hay entre el concepto de la gloria de Dios y lo que se va a hablar aquí de amor. ¿Listo? Capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Ven la conexión? El Señor nos dio su gloria para que seamos uno y así el mundo crea. Si se aman unos a otros como yo los he amado, el mundo conocerá que son mis discípulos. Algunos teólogos dicen que la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios es la capacidad de amar como Jesús amó.
no la capacidad de hacer milagros, no la capacidad de hacer resurrecciones, porque Pablo lo dijo posteriormente: ¿de qué sirve si hablo lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor? No soy nada. La manifestación más palpable de la gloria de Dios es lograr amar como Jesús amó. Y la pregunta que uno tiene que hacer en este texto es: ¿qué es lo nuevo en este mandamiento? Porque Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo. No es el amor, porque ustedes se acuerdan que Jesús ya había hablado del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este mandamiento? Lo nuevo del mandamiento no es amar. Lo nuevo del mandamiento es el punto de referencia, porque ya el punto de referencia no somos nosotros mismos, el punto de referencia es Jesús. Nosotros ya no amamos como a nosotros mismos, amamos como Jesús amó. Yo tengo una teoría, y la teoría es la siguiente: si usted no ama, amar al prójimo como a sí mismo es bien. O sea, es el párvulos del cristianismo. Se va a ir al cielo tranquilo. O sea, si no ama y ya ama por lo menos un poquito, pues algo es algo, ¿sí? Pero esa es la primaria, ¿sí? Hay mucha gente se van a ir al cielo, no se preocupen. Los invitamos al bazar también, no se preocupen. Pero eso no es el verdadero y profundo y maduro cristianismo, porque un verdadero cristiano no ama al prójimo como a sí mismo, ama al prójimo como Jesús lo ama. Y ahí se pone pesada la cosa, ¿sí o no? Porque si usted me pone a amar al otro como a mí mismo, ay papá, para mí la lealtad es fundamental. La lealtad es fundamental. Si usted es desleal conmigo, mijo, la cruz. Chao. Chao. Así es el Miguel Pulido style, ¿sí me entienden? Y yo empiezo a cargar rencores fácilmente, ¿sí? Y yo soy muy agresivo pasivo. Entonces fácilmente, si me hieren, lo que yo hago es comentarios así por debajo de la mesa como: menos mal no somos como. Y así, y tiro dardos, ¿sí? Señor, gracias porque no soy como. Así, de a poquitos, porque ese es mi estilo. O sea, yo amo, pero amo al estilo de Miguel Pulido y es malo. Pero es que ¿sabe cuál es el problema que yo tengo? Que muy fácilmente me podría justificar en eso. Pero es que Jesús me dijo que yo debo amar no como a mí mismo, sino que debo amar como Él amó. Porque mi amor es defectuoso, terriblemente defectuoso. A mí me gusta la autopreservación, a mí no me gusta que me molesten. Y la gente a veces es muy metida, parce. La gente es muy metida. Y cuando uno se mete en la iglesia, uy, qué intensidad. Y cuando la gente está en problemas, no, qué terapia. Y uno comete el error de darles el celular. ¿Para qué le di mi celular, Señor? Y a las 2 de la mañana, Miguel, ayuda, pero ¿por qué? Tómese un Alka-Seltzer, alguna vaina. ¿Por qué tiene que acudir al pastor? ¿Por qué? Es más fácil. Vean, de verdad, conozco un montón de iglesias donde la gente no se acerca al pastor. Bacanísimo. Se baja uno de predicar, se va a un backstage y listo, dejen de fregar. ¿O no? ¿O no? Una persona que se me acercó y me dijo: Miguel, ¿podría tener una cita contigo? Y yo: sí, claro, nos vemos esta semana. ¿Esta semana? Y yo: pues sí, tengo tiempo. ¿Usted no? Sí, en serio. Es que con mi anterior pastor tenía que tener una cita 3 meses después. ¿3 meses? Mano, si usted está en crisis, la crisis o lo mató, se le acabó la crisis. Pero en 3 meses. ¿Ustedes creen que es chévere eso? ¿Ustedes creen que es cómodo? Vean, con respeto para los que nos están viendo desde casa, es más fácil ver un video que ser iglesia, porque esto es un recurso, ¿vale? Y lo hacemos con todo el amor y con todas las ganas. Pero si eso eventualmente no se traduce en tener contacto con otras personas, usted puede llamarle que consumió un servicio, que vio a un predicador, pero ser iglesia es amar. Y para amar usted tiene que tener contacto con otras personas. Así de simple como eso. Si usted es de los que viene y llega tarde
y se va más temprano para no tener contacto con nadie, usted recibió, usted escuchó. Pero ser iglesia es amar como Jesús amó. Y para amar, usted tiene que conocerle el aliento a la gente, usted tiene que conocerle las cosas a la gente, usted tiene que aceptar que las personas lo llamen por un nombre que no es. A mí me decían Luis Miguel, yo no soy Luis Miguel, sí, yo soy Miguel Ángel. Usted tiene que ensuciarse en el fango de la realidad de lo que es ser humano. Pero es que ese es nuestro llamado, hermano. Amar como Jesús amó. La cruz debería ser nuestra práctica, porque nosotros nos acercamos a la cruz, ¿no es cierto?, para recordar que el Señor nos perdonó. Y eso es muy lindo y eso es muy hermoso, ¿sí o no? Todos pecamos, todos nos equivocamos y nos acercamos a la cruz para que el Señor nos perdone. Pero es que Jesús nos está diciendo, así deben amar ustedes a los otros. Perdonar a otros como perdonaría a Jesús, que en una cruz, mientras lo estaban escupiendo, Él estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno, ¿por qué ora? Dígame la verdad. Si a uno le están haciendo ese tipo de cosas, uno dice: Padre, mándales fuego y yo feliz, ¿o no? Pero amar como Jesús amó es tener la cruz como nuestra práctica, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de entender la realidad. Para ser iglesia te tienes que convertir muy bueno en el arte de perdonar. Se lo profetizo: vamos a fallar, nos vamos a equivocar. ¿Y sabe cómo somos iglesia? Cuando perdonamos, no cuando empezamos a rotar de iglesia. Uy, no, es que el pastor va con tenis en el púlpito del Señor. Yo me voy a una iglesia donde sí respeten. Y empieza usted a rotar y siempre le aseguro va a encontrar un problema allá y allá y allá y allá, porque no existe la iglesia perfecta, no existe. Tenemos que volvernos en personas muy buenas, fortalecer el músculo de perdonar, de restaurar. No puede ser posible que haya más de 10 personas allá encerradas atrás, calcinadas, porque no quieren salir por la misma puerta que otro. Es que es la gracia nuestro idioma, es la gracia nuestro lenguaje. Esto significa, ¿saben qué? Que nosotros amamos como Jesús amó. Eso significa amar hasta la muerte. Amar hasta la muerte. Amar a personas imperfectas, darles otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, porque así Jesús hace con nosotros, ¿o no? La gente dice: Miguel, pero es que si predican de la gracia de Dios, la gente va a empezar a pecar. ¿Empezar a pecar? ¿Quiénes aquí empezaron a pecar esta semana? Yo ya llevo como 36 años de experiencia en el tema. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La iglesia no es un lugar de gente perfecta, es un lugar de gente rota, donde nos amamos como Jesús nos amó. ¿Cómo el mundo va a creer? Vea, el mundo no necesita mejores lugares de espectáculos. El mundo no necesita mejores oradores. Hay muchos oradores. Ahorita vino este mexicano, llenó todo el Movistar Arena. Pero el mundo, ¿sabe qué necesita? Que alguien lo ame como Jesús lo amó. Y si nosotros nos amamos como Jesús amó, el mundo va a creer. Porque una iglesia no tiene que ser perfecta para ser una buena iglesia. Si usted está esperando encontrar la iglesia perfecta, le tengo una noticia: no la va a encontrar. Jesús dijo que se iba a presentar su iglesia, su novia, sin mancha y sin arruga. Pero es Jesús el que hace eso por su novia. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Todos necesitamos una nueva oportunidad. Es muy fácil pensar que ser iglesia es algo puramente individual,
nosotros hemos predicado una clase de evangelio que es sumamente individualista, que da la idea de un ticket al cielo para que cuando te mueras no te vayas al infierno. Si ustedes miran, la gran mayoría de canciones cristianas están conjugadas en primera persona del personal: yo, mi. Pero no se puede ser iglesia sin el otro. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Ámense los unos a los otros. Se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios. Y la gente se va a equivocar, nos vamos a equivocar, y tenemos que aceptar esa realidad y amarnos en nuestra realidad. O de lo contrario, vamos a ser simplemente promulgadores de una hipocresía basada en la religiosidad, y no nos vamos a amar como Jesús nos amó. En la Puerta Verde de esa casa ocurrió un milagro que yo llamo el milagro de la Puerta Verde. En los servicios o en las reuniones, arrancaba la alabanza y todas estas cosas cuando no me tocaba predicar. Entonces yo me hacía ahí afuera para recibir a las personas que vinieran, porque pues ustedes llegan siempre muy puntuales y todas esas cosas. Entonces no es cosa de 25 minutos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces uno va recibiendo a las personas. Yo no sé si han tenido una sensación extraña, y es la siguiente: venía una persona o una pareja, ya ancianos, como a 2 cuadras, vivían o viven por aquí cerca, como a 2 cuadras. Padre Celestial, ¿sí o no que el lugar de mayor conflicto en una casa cristiana es los domingos a las 8 de la mañana? Todo el mundo alisando: hágale, Meterio, ¿usted por qué está tan demorado? Me tiene mamada, Andrea Judith, ya no puedo más. Levante esos chinos, parecen zánganos. Y todo el mundo peleando pero rápido que vamos para la iglesia, vamos a llegar tarde, hágale, ¿sí? Pasa en otras iglesias, ¿listo? Y entonces venían estos dos, pero con esa boca decían Jesús, mejor dicho, aprendí ofensas que yo no había escuchado nunca. Es que usted me tira de la vida casándome con usted y todo. Ellos venían así, el Señor con la Biblia debajo del brazo, la Biblia de desodorante, ¿no? Así. Me tiene mamado. Y usted también, es que yo, qué hipócrita, desgracia. ¿Han tenido la sensación de uno estar en medio de una pelea de pareja? Eso es súper incómodo. Uno, ay, ¿qué hago? Yo me hice a un ladito de la puerta y yo decía: qué vaina tan, qué harto. Y apenas pasan la Puerta Verde, pastor, bendiciones, gloria a Dios. Bien. Hipócritas. Ahora, tampoco le digo que madre a su mujer aquí, obviamente, pero ¿me entienden lo que quiero decir? Es como que solamente ponemos fachadas. No somos capaces de mostrar nuestras heridas, porque pensamos que una iglesia tiene que ser perfecta, y no. Una iglesia puede ser una buena iglesia si no sea perfecta, si se ama como Jesús ama. Los japoneses tienen una disciplina que se llama el kintsugi. Los jarrones orientales, como los que van a traer para el bazar, son muy costosos. ¿Por qué? Porque no son hechos industrialmente, son hechos artesanalmente y con materiales sumamente costosos. Eso hace que sean muy caros. Si usted tiene un jarrón oriental que va a donar para el mercado de pulgas, felicitaciones, ¿listo? ¿Qué hacen los japoneses? Cuando resulta que por algún accidente se rompe uno de esos jarrones, entonces el niño le dio por jugar fútbol en la casa al lado del jarrón oriental que usted tanto idolatra, y lo tumba. En ese momento usted dice: qué alegría que mi hijo ha tumbado un ídolo de mi vida. No, después de madrear al chino, ¿sabe qué hacen los japoneses? No desechan el jarrón, lo vuelven a unir. ¿Y saben cómo lo pegan? Con oro. Hacen una mezcla de oro. Y ahora el jarrón restaurado, el jarrón con fisuras, vale más que lo que valía originalmente.
Eso no es un principio de orfebrería, es un principio de vida. Yo sé que la iglesia tiene la capacidad de generar muchas heridas. Yo sé. Y quienes más sienten son las heridas que puede causar la iglesia, son aquellos que han estado metidos en la iglesia, involucrados con ella, no los que están desde la periferia, los que han estado metidos en la iglesia. La gente me dice: ay, Miguel, tan chévere tu trabajo, yo quisiera que usted lo tuviera por 2 años. Ay, toda la gente te ama y súper chévere y todo. Pásese por mis redes sociales, eso es pura bendición. Yo sé que hay pastores que se aprovechan de la gente, yo sé eso. Yo sé que hay pastores que quieren aprovecharse de la gente económicamente y les prometen cosas que no les van a cumplir. Yo sé que hay gente que traiciona. Yo sé que hay fisuras, yo sé que hay rupturas en la iglesia. Pero tengo la esperanza que podamos practicar un poco el kintsugi y que nuestras rupturas, nuestras heridas sean unidas por lo más precioso del universo, el amor de Jesús, y así una iglesia va a valer más. Termino con una historia. Tengo unos amigos que son también mis héroes personales. Ellos actualmente viven en Cartagena. Cuando salieron del seminario, por su denominación, es la denominación más grande de la costa caribe de Colombia, los enviaron a un pueblo que se encuentra en San Marcos, en Sucre, sí es eso, San Marcos, Sucre. Un pueblito muy pobre, una iglesia sin muchos recursos. Lo único que les podían ofrecer a ellos era la casa pastoral, que estaba al lado de la iglesia, que eso es otro rollo, vivir al lado de la iglesia, eso es un rollazo, ¿sí? Y especialmente en esos lugares la gente va entrando ahí como Pedro por su casa y todo. Entonces ellos tenían que estar expuestos a eso. Tenían una hija recién nacida y la iglesia les decía: les podemos ayudar con lo del mercado. Fin de la historia. Les daban dónde dormir y la comida. Fin de la historia, no más. Y ellos, porque esto es una pasión, esto es una pasión muy grande. ¿Usted cree que yo hago esto por la plata? Sí, no mentiras, no, yo no hago esto por la plata, yo lo hago por amor al Señor. Yo lo hago por amor a la gente. Mis amigos se fueron allá porque era el llamado del Señor para ellos y arrancaron. ¿Y saben qué? En esa iglesia y en esa comunidad había una señora, bueno, siempre hay cuerpos de ancianos y todo este tipo de cosas, pero había una señora que se creía la dueña de la iglesia. Se creía la dueña, era la tesorera y administradora, que yo no sé por qué el diferencial, pero era tesorera y administradora, y todo, no se movía la hoja de un árbol si no era la voluntad de doña señora. Entonces, queremos pintar esta pared de azul. Consejo para ver si pintamos la bendita. Y toda una semana para ver si pintamos la pared de azul. Y era una de las personas que, vea, le cayó mal mi amigo, le cayó mal porque mi amigo trata de predicar tranquilo, fresco y todas esas cosas. Y ustedes saben que hay algunas personas que son como muy chapadas a la antigua, entonces no quieren eso. Y uno de los momentos más vulnerables para uno como predicador es cuando acaba de predicar, ¿vale? Porque uno lo ha dado todo. Nosotros teníamos una persona que siempre que uno bajaba, siempre le corregía a uno algo. Te equivocaste hermenéuticamente. ¿Sí? Y esta señora era como el doctorado de hermenéutica, exégesis y homilética. Entonces siempre que él se bajaba de predicar, de darlo todo, 2, 3 personas le decían: qué bonito, pastor, muchas gracias, qué inspirado. Ella: yo no estuve de acuerdo. Y qué terapia de señora. Y dele, y así. El conflicto fue creciendo tanto que incluso la señora empezó a hablar con el cuerpo de ancianos para tratar de echar atrás la decisión de la denominación de tenerlo a él en esa iglesia. Es decir, lo quería echar. Así de fuerte era la cosa. Pero mi amigo, por la gracia del Señor, tuvo muy buen contacto con el hijo de esta mujer. Y este hijo los consideró su pastor. Qué situación tan tensa, ¿me entienden? Creo que fueron como 3, 4 años donde él estuvo así, esta señora, todos los domingos, todas las semanas.
Por fin la denominación, no por esta razón, sino porque veía en él una proyección, decidió pasarlo a Cartagena, una ciudad principal ahí de la costa. Decidió pasarlo a Cartagena a pastorear una iglesia más grande, con una mayor proyección y toda la cuestión. Resulta que estando allá en Cartagena, mis amigos, ya pastoreando una iglesia más grande, con más recursos, en fin, la señora se enferma. Y se enferma grave. Tan grave que los médicos de San Marcos le dicen: aquí no podemos, no tenemos los recursos para salvarle la vida, tenemos que trasladarla. Y el lugar más cercano, que por sus EPS y todo podía, era Cartagena. Esta era una mujer que no tenía muchos recursos, entonces le tocó trasladarse sola a Cartagena, a una unidad de cuidados intensivos. Y entonces le dicen: ¿puede venir alguien a cuidarla? ¿Puede venir alguien a estar con usted? Siempre llega un momento de la vida donde tenemos el cuello de nuestros enemigos en la mano, ¿sí o no? Y decidimos si apretar o soltar. Mis amigos decidieron soltar y apersonarse del caso de esta mujer. Las 2 veces que los dejaban entrar a cuidados intensivos en el día, ellos iban y la cuidaban. La mujer milagrosamente salió adelante y los médicos le sugirieron, para que no tuviera una bacteria intrahospitalaria, que era el peor de los escenarios, que fuera hospitalización en casa. ¿Dónde podía ir? En Cartagena. Mis amigos decidieron dejar a un lado su comodidad, su realidad. Pasaron a sus hijas a dormir a su cuarto y dejaron el cuarto completamente esterilizado para la mujer recibirla. Estaba tan débil esta enfermedad, esta mujer la había dejado tan débil, quedó pesando 35 kilos, que mis amigos, mi amiga, la limpiaba, la bañaba, le daba sus medicinas. Eso es amar como Jesús amó. Que al que nos hizo daño le hacemos bien, que no pagamos el mal con mal, sino que pagamos con bien el mal. ¿Por qué? Porque decidimos amar como Jesús amó. Y si amamos, querida iglesia, como Jesús amó, yo creo que vamos a ser la iglesia que soñó Jesús. Quisiera que oráramos y después de orar vamos a cantar este canto que dice: somos la iglesia, somos la iglesia. Y de esa manera terminamos nuestra reunión. ¿Oramos? Les invito a que se pongan de pie, por favor. Señor, te quiero agradecer por la iglesia, este proyecto que tú te inventaste, este proyecto que tú soñaste. Perdónanos porque en muchas ocasiones hemos sido más los causantes de heridas, hemos sido más los causantes de marcas, hemos sido más los representantes de tu nombre, Señor. Perdónanos por eso. Pero gracias porque siempre, de tu amor y de tu misericordia, nosotros podemos acercarnos a ti y tener una nueva oportunidad. Ya no queremos que esa oración no tenga cumplimiento, Señor. Queremos aquí, en esta pequeña y humilde comunidad, Señor, ser una iglesia como la que tú soñaste. Que la colina sea uno. Que nos amemos entrañablemente, que nos perdonemos irrestrictamente, porque así lo has hecho tú con nosotros. Que podamos pedir perdón, que podamos ser perdonados, que tengamos la madurez de dialogar nuestras inconsistencias, de dialogar nuestros conflictos, que cuando la tentación sea huir, podamos correr pero a tus brazos y seguir tu llamado, Señor. Que esta iglesia crezca no solamente porque cristianos heridos vienen de otros lugares, sino que crezca porque el mundo empieza a creer, porque son uno, porque se aman como su maestro los amó.
Y eso es lo que más necesita este mundo. Necesita la iglesia, una iglesia que se ame como tú nos amaste, Señor. Hoy cantamos recordando eso, que somos tu iglesia, que somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, y queremos ser fieles a este llamado. En el nombre de Jesús.